Bueno, también hay que decir que luego ocurren otras cosas. Efectivamente, como decía Regis Debray, esto se lo he copiado a Regis Debray, en política parece que actuar una especie de teorema de Gödel, y es que tú no puedes cerrar un círculo con los elementos del círculo, tienes que cerrarlo siempre con algo externo al círculo, con lo cual no puedes cerrar un círculo si no montas una vertical. Entonces decía Regis Debray, esto es crítica de la razón política, pura y simple, decía Regis Debray. Bueno, es que el libro se llama así, Crítica de la razón política. Esto es que es así, mira. Es que no puedes cerrar un círculo sin levantar una vertical. Y este es el motivo por el cual los grupos poderosos en la historia, los grupos resistentes siempre han sido religiosos. Claro. Ah, pero políticamente podremos escapar a esta maldición. ¿Podremos montar un círculo sin levantar un líder? No digo nada. Bueno, pues es que ese es el problema. El problema es que hay que preguntarse si es posible, si se puede hacer eso. Algunos han dicho, no queremos líderes. Bueno, ya, pero si es que, bueno, no sé, léete la crítica a la razón política, a ver qué te parece, y discutes con Regis Debray, ¿no? O sea, o con Bersón, que también habla de esto, cuando dice que no hay ningún grupo humano que no sea en el fondo religioso. Y dices, bueno, pero es que a mí no me gusta eso. Bueno, pero es que no se trata de lo que a ti te gusta, es lo que hay, tío. O sea, es que es lo que hay. Es lo que hay. No, es que a mí no me gusta el populismo, mira que defender el populismo. No sé, a mí tampoco me gusta el populismo, odio el populismo. Y odio al ser humano, pero es que no es... claro, pero es que... Claro. Pero es que el ser humano es así. Es que el ser humano es así. Es decir, el populismo no es una cosa que tengas que defender o no defender, es que sencillamente es algo inevitable. Inevitable. Y tiene sus razones, y son razones muy poderosas, explicadas por dos malas noticias, efectivamente, por Marx por un lado y por Freud el otro. Y como llevo ya más o menos, pero voy a hablar un poquitín más solamente, un poquitín, 5 minutos, porque si no la cosa también queda un poco pesimista. Es un viejo, el tema no es tampoco nada nuevo, está planteado en la historia de la filosofía desde el principio. En el mito de la caverna de Platón, cuando el fugitivo sale fuera, muchas veces la gente no se fija en que luego el fugitivo tiene que regresar a la caverna. Y cuando regresa a la caverna se encuentra con un dilema tremendo. Y es que como los que hay ahí no han visto la luz, no les puede explicar lo que es la luz más que en el lenguaje que ellos entienden, que es el lenguaje de las sombras. Eso es tanto como decir que la razón tiene que expresarse en el lenguaje del enemigo. Sócrates muchas veces tiene que explicarse en el lenguaje de los poetas, que son los que piden la pena de muerte contra él. ¿No? Bueno, pues efectivamente. Cuando no has visto más que sombras, no extiendes más que el lenguaje de las sombras. Y por tanto, si quieres explicar lo que es la luz, porque tú has visto la luz, porque te has escapado de la caverna y has visto lo que había afuera, no tienes más remedio que empezar a decir, mira, hay una sombra muy rara que es una sombra distinta. Bueno, es el lenguaje de las sombras. Y esa sombra muy rara que es una sombra distinta no es una sombra, es la luz. ¿Tienes alguna posibilidad? Bueno, tienes alguna posibilidad. Hay otra metáfora que utilizo en el libro, que esta proviene de Lenin. Lenin decía que el mundo político era que en el mundo político no podías moverte sencillamente diciendo la verdad. Que no puedas moverte sencillamente diciendo la verdad no quiere decir que la verdad no sea importante. He comenzado diciendo que la verdad es irrenunciable y que las instituciones políticas republicanas son irrenunciables, entre otras cosas, porque son la gramática de la dignidad, la gramática de la verdad, de la justicia y de la belleza, podríamos decir, para resumirlo en términos platónicos. ¿Entendéis? Pero no es fácil, porque la verdad no puede moverse diciendo la verdad. Tiene que utilizar inevitablemente, constantemente el lenguaje del enemigo, el lenguaje de las sombras. Y por tanto muchas veces va a tener que hablar un lenguaje religioso, un lenguaje mítico, un lenguaje sintomático, un lenguaje neurótico. Lenin lo contaba con el bastón, con la metáfora del bastón. Decía, si tú tienes un bastón torcido, es verdad que si tú le pones una guía, lo mojas, le pones una guía, la atas y luego cuando se seca sueltas la guía, el bastón se queda más recto. Pero no se queda recto del todo, se queda un poquito curvado todavía. Decía Lenin, si lo quieres recto, 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 tienes que doblarlo en sentido contrario. Tiene que ser una guía en sentido contrario. Y entonces, cuando has doblado en sentido contrario el bastón, sueltas la guía y se queda recto. Llamemos esa rectitud la podemos llamar verdad. ¿Pero cómo lo has conseguido? A base de mentir en sentido contrario. Joder, eso es una cosa muy triste políticamente, es un saldo muy triste, muy desdichado, muy decepcionante. Que tengas que buscar la verdad mintiendo en sentido contrario. Pero cuando el bastón está doblado hacia un lado
por todos los medios de comunicación de masas, por toda la literatura, por todos los intelectuales, por todo, en fin, no sé, cuando está doblado enteramente, desdoblarlo no es tan fácil como sencillamente decir la verdad en el departamento de metafísica. Porque sencillamente no tiene ningún efecto, ningún efecto. Entonces, algunos hemos pensado que no hay más remedio que bajar a la arena populista y aceptar el reto de movernos con todas las dificultades, con todas las decepciones, con todos los riesgos en esa arena para ser eficaces, pero sin olvidar en ningún momento qué es lo que estamos defendiendo, porque lo que estamos defendiendo, pues yo prefiero que me lo cuente efectivamente Kant, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etcétera, etcétera, gente que ha pensado muy bien qué significa que el bastón esté recto, qué significa que el bastón esté recto. Y lo que quiero decir, en definitiva, es que ese complejo institucional tan bien pensado, que es el complejo institucional del orden constitucional, el complejo institucional al que llamamos orden constitucional en Estado social de derecho, podríamos decir, para decirlo un poquito entero, ¿no? Pues ese orden institucional es una perfecta guía de bastón torcido. Y es la única esperanza, la única brújula que tiene la humanidad para defender aquello que merece ser defendido. ¿Se me ha entendido más o menos? Yo voy a parar aquí. Muchas gracias. Sí. ¿Podemos hacer una porra luego de qué titular? Sí.